Hermano hizo de mi vida un infierno, luego descubrí que él hizo que mi esposa quedara embarazada y nuestro hijo no era mío. Ahora él está regresando después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de 2 millones. Tengo un hermano menor, Caleb, que me ha despreciado absolutamente toda mi vida. Si te estás preguntando, tal vez fue por celos, bueno, te equivocaste. Yo no era el hijo favorito, él lo era, así que no tenía nada de qué sentirse celoso. Permíteme darte un poco de contexto, mi madre siempre ha mimado a mi hermano menor, él era el niño dorado en nuestra familia. Mamá le preparaba sus comidas, hacía su colada e incluso me pedía que ayudara con su trabajo escolar. Se esperaba que yo ayudara simplemente porque es familia, pero la misma cortesía nunca se me extendió a mí. Llegué a aceptarlo ya que era bastante independiente. Tal vez fue en parte mi culpa por acomodar sus deseos y necesidades sin reciprocidad. Él nunca me echó una mano cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Yo era un niño tranquilo e introvertido que le gustaba estudiar y mantenerme a mí mismo, mientras que él era exactamente como nuestro padre, rudo y ruidoso. También tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas y diciendo las cosas como son. Creo que mi madre podría haber desarrollado alguna percepción negativa de mí como resultado de mi infancia. Como resultado, él era el favorito de todos en nuestra familia. No me importaba eso mientras crecíamos. Los problemas surgieron cuando encontró una manera de intimidarme o burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi estatura o del hecho de que usaba gafas. Se colaba en mi habitación y trataba de leer mi diario para luego quejarse con mi madre sobre cualquier cosa que hubiera escrito. Yo le gritaba y me quejaba con mis padres sobre su invasión de mi privacidad, pero ellos se reían de mí, diciéndome que no era gran cosa. Hizo cosas más terribles, como casi romperme las gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Le conté a mi madre, pero ella lo descartó diciendo que así es como se unen los hermanos. Cada vez que peleábamos, Caleb me insultaba a sabiendas, enfocándose en todas mis inseguridades. Él y yo íbamos a la misma escuela, así que él sabía que estaba siendo intimidado por un par de chicos. En lugar de apoyarme, mostraba apoyo a esos chicos, se unía a ellos para llamarme nombres como el perdedor feo o el mono peludo y alentaba a los matones a lastimarme físicamente porque, según él, yo era solo un gran fracaso. Otra vez, tuvimos una pelea por algo que no puedo recordar, probablemente algo tonto, y al final de la pelea me dijo que me suicidara. Otros insultos podía ignorarlos fácilmente, pero ese realmente dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, solo que dolió escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá a menudo estaba en el trabajo y mamá no parecía importarle mucho, incluso me reprendió una vez afirmando que era mi culpa por jugar y molestarle. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo un tiempo en que intentó quemarme el cabello cuando estábamos en la secundaria y, sorprendentemente, mamá se puso de su lado insistiendo que él solo estaba jugando. ¿Quién juega así? Serio. Afortunadamente, papá finalmente se puso de mi lado y señaló que ellos tenían serios problemas. Amenazó con llamar a la policía por Caleb, lo que fue un momento revelador para mi hermano porque hasta entonces nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Realmente se sorprendió y mi papá continuó diciéndole que ya era suficiente y que necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que papá lo apoyara porque siempre le decía a Caleb, mientras él crecía, lo similares que eran ambos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años a que Caleb creciera, pensando que tal vez él solo era un niño inmaduro. Pero poco a poco empezó a darse cuenta de que Caleb se estaba convirtiendo en un gran matón. Cuando escuché a papá decir esto, me sentí tan validado que casi rompí a llorar. Confesé a papá todo lo que Caleb me había hecho a lo largo de los años e incluso hablé sobre el acoso en la escuela. Papá se sorprendió de que yo estuviera pasando por tanto. Al día siguiente, fue y habló con el director para que mis matones fueran advertidos sobre severas consecuencias y continuaban. Más tarde, en la noche,
papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo que necesitaba ser más hombre y enfrentar a los matones en mi vida. Admito que un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear debe haber sido risible de ver, sin embargo, como todo en mi vida, estoy muy enfocado cuando quiero aprender algo. Me organicé para mis estudios para poder ejercitarme todos los días y asistir a clases de MMA. No es para presumir, pero cambió completamente mi vida y mi físico. Un día, Caleb lo volvió a hacer, robó mi dinero de bolsillo que solíamos obtener si ayudábamos a nuestros padres con las tareas domésticas. Había estado ahorrando mi dinero durante bastante tiempo. Caleb se coló en mi habitación y tomó mi dinero. Lo atrapé cuando estaba a punto de salir con sus amigos. Le dije firmemente que me devolviera mi dinero ya que sabía que robar estaba mal, pero Caleb se rió y se burló diciendo que lo único que podía hacer era correr a papá para pedir ayuda. No sé qué me pasó, pero le di a Caleb un contundente puñetazo en la cara. Quedó atónito en silencio mientras caía hacia atrás al suelo. Lo recogí y saqué mi dinero de su bolsillo de pantalón y luego lo lancé de nuevo al suelo. Caleb empezó a llorar fuerte como un bebé, fue cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi madre salió corriendo por la puerta al oír a su bebé gritar para ayudarlo a levantarse y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y luego comenzó a reprenderme. Me dijo que como hermano mayor, debía enseñar cosas mejores a Caleb. Mientras Caleb parecía disfrutar viéndome ser reprendido, mi madre también se quejó con papá sobre cómo lo había golpeado y cómo yo necesitaba ser controlado. Papá nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo Caleb había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras Caleb intentaba justificar que necesitaba el dinero para una cita y que como mi hermano debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Caleb que tenía suerte de que yo solo lo hubiera golpeado por robar mi dinero porque cualquier otra persona habría llamado a la policía por él. Mi papá continuó diciéndole a Caleb que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A Caleb no le gustó eso y empezó a hacer un berrinche, probablemente queriendo que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Caleb se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó cuánto me odiaba y luego corrió de nuevo a su habitación y se encerró. Desde ese incidente, Caleb mantuvo su distancia de mí. Finalmente se dio cuenta de que ya no podía intimidarme y ni siquiera papá apoyaba sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales, aunque él no podía lastimarme físicamente, intentaba decirme cosas desagradables verbalmente cuando sabía que nuestros padres no estarían presentes. Definitivamente empeoró a medida que él crecía, parecía que cada año se enojaba más y tenía el carácter más corto. Si me acercaba a él para pedir algo, simplemente me ignoraba en mi cara y se alejaba de la habitación, llamándome nerd o perdedor en voz baja. Si quería decirme algo, solo pasaba por nuestra madre, quien transmitía el mensaje. Yo cuestionaba a mi madre por qué Caleb no podía simplemente hablar conmigo si quería algo, y ella me imploraba que fuera más comprensivo. No tenía idea si esto era solo el pasando por la pubertad y tenía que esperar o si realmente me odiaba. Solía poder lidiar con las cosas que decía a lo largo de los años, pero llegó a un punto en que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Iba a ver a mi madre innumerables veces pidiéndole si podía mediar una conversación sentada para que todos pudiéramos hablarlo, pero ella siempre se negaba diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba de esa manera, pero ella simplemente desechaba la pregunta. Eventualmente, me fui a mi universidad soñada ya que era un estudiante de primera y califiqué para una beca. Mi papá organizó una fiesta para mí y mi madre parecía estar orgullosa de mí también. Sin embargo, Caleb se mantuvo distante y apenas reconoció mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores, hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva que había experimentado al crecer. El miedo constante a los ataques verbales de Caleb desapareció y sentí una nueva sensación de paz. Comencé a salir con mi esposa Karen cuando ambos estábamos en el segundo año de la universidad.
Mi amiga nos presentó en una fiesta de fraternidad y conectamos de inmediato. Viniendo de una familia religiosa, tener hijos sin estar casados era un gran no. Sin embargo, descubrimos que ella estaba embarazada cuando estábamos en el último año de la universidad, lo que nos llevó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero tranquila, nuestros padres estaban felices por nosotros y lo pasamos bien en nuestra boda. En ese momento, creo que ella era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de que quería monogamia en la vida, una mujer a la que regresar a casa y estar con ella a largo plazo. A pesar de que las mujeres intentaron acercarse a mí a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era mi chica soñada y nunca quise lastimarla. Sin embargo, a lo largo de los años hubo 2 ocasiones en que descubrí que ella me estaba siendo infiel en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente que duró unos años con su compañero de trabajo casado y la otra fue un romance con una ex que había salido en la secundaria cuando ella fue a visitar a su familia a varios estados de distancia. Estoy seguro de que habrá personas que me llamen necio y, mirando atrás, no puedo negarlo yo mismo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto y genuinamente creí que podíamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañero de trabajo, así que lo atribuí a errores juveniles y a no pensar las cosas bien. Por un tiempo, las cosas parecieron estar bien entre nosotros. Nunca pude confiar completamente en ella, pero hice mi mejor esfuerzo para dejar de lado mis dudas porque sabía que si elegía perdonarla, tenía que trabajar para superarlo y comenzar con una hoja limpia. Han pasado 4 años desde la segunda vez que ella fue infiel y sentí que tomé la decisión correcta al darle una oportunidad para demostrar que todavía quería estar en nuestro matrimonio. Durante años, Karen pareció haber cambiado y éramos genuinamente felices con los planes puestos en marcha para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi realidad fue una vez más destrozada por otro incidente que, en mi opinión, fue mucho peor que los anteriores, cuando ella reveló que había estado durmiendo con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo ni siquiera podría ser mío. Al escuchar sus palabras, sentí como si la tierra se me cayera debajo. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me invadió. Luché por comprender la enormidad de lo que acababa de revelar. En unos días logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue una actitud fría e indiferente, parecía desapegada, casi sin preocuparse por el dolor que había infligido. Sus respuestas eran vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso confrontar la confianza rota y las incertidumbres sobre mi propia familia. Continué pidiéndole a Karen que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño, ya que literalmente había estado criando a nuestro hijo desde el principio. Al final, ella admitió que era Caleb. Mis ojos se abrieron de par en shock mientras le preguntaba exactamente qué quería decir con eso. Fue entonces cuando Karen me contó cómo ella y Caleb se habían hecho amigos cuando la había presentado a mi familia y ella se había quedado con nosotros desde Acción de Gracias hasta el Año Nuevo. Recuerdo que Caleb, quien usualmente era frío conmigo, fue bastante educado y cálido con ella. Me alegré ya que no quería hacer que Karen se sintiera no bienvenida. Ella quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba tiempo significativo con mi madre siempre que podía. Notó que Caleb y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente me abrí a ella sobre mi ecuación de infancia con Caleb y le dije cómo podríamos nunca ser capaces de reparar nuestra relación ya que él nunca podría superar sus sentimientos. Karen entendió, sin embargo, comenzó a incluir a Caleb cada vez que salíamos, tal vez esperando que ambos nos entusiasmáramos el uno con el otro. Si íbamos a ver una película, ella invitaba a Caleb y luego teníamos que ver la película que él quería ver. Supongo que durante este tiempo Caleb y yo hablamos algunas palabras aquí y allá, cual fue una mejora significativa comparado con cómo me había estado dando el tratamiento silencioso durante años. Recuerdo que Karen y Caleb salían y jugaban videojuegos juntos, pero nunca le di mucha importancia. Karen me contó cómo un día Caleb se le abrió sobre sus luchas y su reciente ruptura con su entonces exnovia.
Parecía tan vulnerable con ella y formaron una amistad. Ella dijo que a veces él coqueteaba de manera inofensiva con ella cuando yo no estaba cerca y aparentemente una cosa llevó a la otra y ella ya no pudo controlarse más. Cerré los ojos mientras la visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos casi me hizo vomitar. Ella me contó cómo se sintió culpable después de eso y huyó de él. Después de eso, decidió regresar a casa, lo cual fue cierto porque mi novia me había dicho abruptamente que quería volver a casa cuando pensé que pasaría el año nuevo conmigo. Traté de convencerla de que se quedara, pero ella estaba decidida a irse después de las fiestas. Cuando nos volvimos a encontrar en la universidad una vez que nuestras clases se reanudaron, ella volvió a su usual yo alegre, así que nunca cuestioné nada. 2 semanas después de eso, descubrimos que estaba embarazada. Ahora Karen me dijo que no tenía idea de si realmente era mi hijo o el de Caleb y que no tenía manera de encontrar pruebas porque yo ya estaba asumiendo la responsabilidad. Ella sabía que de los dos, yo era un hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y por eso nos casamos. Sentí como si todo mi mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor, el hijo que amaba y con quien pasaba incontables horas podría no ser siquiera mío. Le pregunté si había estado durmiendo con Caleb en los tiempos presentes y ella asintió lentamente. Karen me contó cómo ella y Caleb siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles cuando ella le mentía a mí diciendo que estaba trabajando horas extras. Me dijo cómo la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué siquiera se habría casado conmigo si realmente quería a mi hermano, pero Karen me dijo que no quería ser la que rompiera un matrimonio y viendo cómo yo era un padre tan maravilloso para nuestro hijo, había decidido quedarse conmigo todo este tiempo. En sus palabras, ella había cometido un error y no sabía cuándo parar. Simplemente le dije a Karen que me alegro de que me hubiera dicho la verdad y que iba a empacar y mudarme. Karen comenzó a llorar y a pedir mi perdón, diciéndome cómo se suponía que debía gritar y golpearla, pero aquí estaba yo, calmadamente pensando en mi próximo movimiento. Me mantuve en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comenzaba a empacar algo de mi ropa en mi maleta. Karen seguía diciendo que si realmente la amaba, al menos debería intentar luchar por ella y que los errores suceden en todo matrimonio. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió su táctica y me dijo cómo nuestro hijo se vería afectado si nos divorciábamos y cómo los niños no deberían ser criados en un hogar roto. Le recordé cómo tal vez ni siquiera soy el padre, lo que la redujo a lágrimas y comenzó a gritarme por ser cruel y cómo podía simplemente alejarme cuando había estado allí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme querer salir de nuestro matrimonio. Supongo que fue en parte mi culpa por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Aunque tenía algo de amor por ella, sentía que provenía más del hecho de que pensaba que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen continuó afirmando que no era demasiado tarde y que podíamos arreglar las cosas, pero luché por creerlo y sentí que ya no tenía más paciencia para lidiar con ella. La confianza era un gran problema para mí y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que había dormido con mi propio hermano. Siempre he creído que las personas pueden cometer errores y ser perdonadas porque todos somos imperfectos, pero esto iba más allá de cierto límite. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente con mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con Caleb y cómo habían estado durmiendo juntos durante años a nuestras espaldas. El shock en sus rostros era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente trató de defender a Caleb diciéndome que esto no podía ser verdad ya que su hijo nunca podría hacer algo así a su propio hermano. Determinado a exponer la verdad, pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me permitieran llamar a Caleb justo delante de ellos. Les dije que no hicieran un sonido ya que así podría exponer los verdaderos colores de Caleb. Quería que él pensara que solo era una conversación privada entre nosotros para que, con suerte, pudiera bajar la guardia. Cuando Caleb contestó, le lancé todo y lo confronté con la revelación de su aventura con mi esposa. Inicialmente lo negó vehementemente y se negó a aceptarlo, luego cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culpar a Karen,
etiquetándola como carente de carácter. Me dijo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más atractivo. Le dije firmemente que lo iba a exponer frente a todos cuando Caleb se burló de que nadie me creería y que él era el niño dorado de todos modos. Me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad ya que nuestros padres habían escuchado todo. Caleb se quedó en silencio y luego tartamudeó para explicarse tropezando con sus palabras en un intento de salvar su imagen. Mi madre, aún lidiando con el shock, exigió una explicación de Caleb. Él tartamudeó a través de un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo y tratando desesperadamente de trasladar la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, que una vez protegía a su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de vindicación después de años de soportar el tormento de Caleb. Ahora la verdad había salido a la luz y los roles se invirtieron. Fue Caleb quien quedó expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de Caleb fallaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y se enfadó con Caleb. Comenzó con un tono pesado de desaprobación. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Dormiste con la esposa de tu hermano y continuaste durmiendo incluso después de que se casaran. Tus acciones tienen consecuencias y han dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Les crié a ambos para que valoraran la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has demostrado hoy va en contra de todo lo que he intentado inculcarte. Pausa, la indiferencia hacia los sentimientos de tu hermano, la falta de respeto por la santidad de su matrimonio, es inaceptable. No solo lo has herido, sino que has empañado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu madre y yo somos culpables de lo que te has convertido ahora y ya no te dejaremos salirse con la tuya con su comportamiento. A partir de hoy, te cortaré el acceso a los fondos universitarios que preparé para ti. Puedes resolver por tu cuenta tus gastos universitarios. Tampoco financiaré tu estilo de vida más. ¿Crees que te hace más hombre dormir con mujeres casadas? Bueno, ahora veamos qué te pasa cuando no tienes mi dinero de qué depender. Por otro lado, mantuve una conducta compuesta durante todo esto, aunque inicialmente quería gritarle a Caleb. Ver a mi papá castigarlo fue la vindicación definitiva. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, Caleb persistente en sus protestas, continuó justificándose, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cerrando los intentos de Caleb de justificar sus acciones. Mi madre se acercó a mí y me abrazó. Había pasado un tiempo desde que compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y apoyo no dicho en medio de la turbulencia familiar. Ella se disculpó conmigo por no haberme creído todo este tiempo. Sentí como si mi yo de 14 años nunca hubiera imaginado este momento siendo vindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para poder divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron pelear sucio pidiéndome una pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero afortunadamente su aventura jugó a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad para mi hijo y se determinó que Caleb era efectivamente el padre del niño. No puedo comenzar a describir lo doloroso que fue para mí digerir esta noticia. Fue peor que cuando Karen me dijo que me había estado engañando. Estaba tan enojado de que mi hijo no me perteneciera, sin embargo, supongo que Dios obra de maneras misteriosas porque decidí mantenerme fuerte durante todo esto. Karen me suplicó que siguiera visitando a mi hijo ya que él no debería ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía soportar verlo, me recordaba a Caleb y lo odiaba. Después de que mi divorcio se finalizó y finalmente fui libre, me mudé a mi propio apartamento. Se sentía surrealista vivir solo desde que me había casado tan joven y nunca había vivido realmente solo, sin embargo, como siempre he sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero y, honestamente, me encantó. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para informarme que había estado pensando en cambiar su testamento ya que no quería darle nada a Caleb.
Si hay algo que saber sobre mi papá es que es extremadamente terco. Como había tomado la decisión de no querer nada que ver con Caleb, había mantenido su palabra. Caleb intentó comunicarse con nuestros padres e incluso apareció en su puerta suplicando perdón, pero ni siquiera se le permitió entrar. Mi madre, que usualmente cede ante los berrinches de Caleb, también parece haber terminado con él, aunque debe estar doliéndole más a ella. A lo largo de todo esto, Caleb ni una sola vez me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, así que claramente ni siquiera se arrepiente. Solo estaba triste por ser cortado de nuestros padres. Bueno, papá me dijo que iba a dejar todo atrás para mí solo para asegurar que Caleb no protestara. Más tarde, le dejaría solo con un peso. Mis ojos se abrieron de par en shock cuando mi papá había trabajado muy duro toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de retiro y seguro de vida. Llegaría a casi 2 millones de pesos. La única cláusula en su testamento era que si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mi nombre. Por supuesto, no me importó esto ya que querría cuidar de mi mamá hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Caleb se enteró de todo esto y, como no puede comunicarse con mis padres, me llamó ayer tratando de arreglar las cosas entre nosotros. Me dijo que había tenido problemas para mantenerse al día con la universidad y que después de que Karen se enterara de la paternidad del niño, ella lo había estado molestando por la manutención infantil. Me dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos de medio tiempo, pero no pudo encontrar nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos empezar de nuevo ya que realmente necesitaba mi ayuda. Comencé a reírme de su cara y le dije que ya estaba harto de él y que debería haber pensado en todo esto antes de dormir con mi esposa y hacerla embarazada. Caleb comenzó a argumentar que estaba siendo injusto y que ella tenía la culpa, a lo cual estuve de acuerdo y le recordé cómo la había divorciado y ahora ella era su responsabilidad. Así que no debería llamarme quejarse de ella o de su hijo ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Karen comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí y le recordé que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que dormía con la esposa de su propio hermano. Caleb comenzó a llorar en ese momento y me dijo cómo todos habían estado en su contra, incluyendo a nuestros abuelos y parientes, lo cual era cierto, pero eso ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca me volviera a llamar ya que ya no era mi hermano. Desde entonces, he estado repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Aunque odio a mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que crecimos. No voy a mentir, pero me dolió un poco que él estuviera tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si estaría en un agujero si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes me han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry y algunos de ustedes también me han llamado cruel. Bueno, lamento decir esto, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Este no es un escenario de hijastro. En este caso, me hicieron creer que él era mi hijo y luego descubrí que en realidad era el hijo de mi hermano. Por supuesto, estoy herido y he llorado por ello durante días, pero luego la razón por la que no quiero ningún contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero nunca lo volveré a ver o al menos hasta mucho tiempo después. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien le dijo a Caleb sobre el cambio en el testamento de mi papá y él me llamó como último recurso para arreglar las cosas. Lo confronté frente a mi papá y ella se derrumbó. Me dijo cómo lo había castigado lo suficiente a Caleb y que él había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que si ella sentía que lo que Caleb hizo era perdonable, entonces ya no podía seguir casado con él ya que nunca podría perdonarlo por esta traición. Su amenaza pareció callar a mi madre. Mi papá le dejó claro que si alguna vez hablaba con Caleb y lo descubríamos, entonces ella podría empacar sus maletas y simplemente dejarlo. Como dije, mi papá es un tipo muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. He leído nuevamente, han pasado 5 meses desde mi última actualización.
Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf cada fin de semana y él se comporta conmigo más como un amigo que como mi propio padre. Mi madre, aunque extraña a Caleb, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe sobre Caleb fue de mi primo, quien me dijo cómo Caleb había estado pidiendo dinero a todos y al final tuvo que abandonar la universidad cuando ya no pudo pagar sus cuotas. Ahora él y Karen están viviendo juntos y él incluso tiene un trabajo como mecánico de medio tiempo. Aparentemente creo que están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno supongo. Nunca menciono a Caleb en mis discusiones con mis padres y tampoco ellos con él. Para todos los que preguntan, estoy haciendo bastante bien. Fui promovido en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie ya que siento que aún necesito tiempo y espacio para sanar. He estado asistiendo a algunas clases de terapia, así que supongo que veremos cómo funciona eso.